En un mundo donde la carga de trabajo para los docentes crece día a día, la inteligencia artificial se convierte en una aliada clave para optimizar tareas, ahorrar tiempo y mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. En esta conferencia conoceremos herramientas de IA diseñadas para el ámbito educativo y cómo automatizar procesos como planeación, evaluación y retroalimentación, logrando integrar la tecnología de forma ética y efectiva. Las herramientas de inteligencia artificial en tres esferas: en la empresa, en la educación superior y en la investigación científica. En esta ocasión agradecemos la presencia del doctor Miguel Ángel Álvarez Carmona, que estudió ciencias computacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se graduó con máximos honores. Posteriormente obtuvo grados de maestro y doctor en ciencias de la computación en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en 2014 y 2019 respectivamente, especializándose en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. Desde 2019 se ha desempeñado como investigador en diversas instituciones y actualmente trabaja en el Centro de Investigación en Matemáticas sede Monterrey, donde realiza investigación aplicada en procesamiento del lenguaje natural. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Procesamiento del Lenguaje Natural y de la Academia Mexicana de Investigación Turística, donde se desempeña como representante regional. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 gracias a sus publicaciones de investigación y divulgación y en revistas y congresos internacionales. Doctor Álvarez, muchísimas gracias por su presencia y lo escuchamos. Muchísimas gracias, gracias por la presentación, sobre todo gracias por el espacio. Una vez más agradezco al laboratorio por esta iniciativa y por haberme invitado a esta plática, como ya lo mencionan. Yo trabajo principalmente en procesamiento del lenguaje natural y dentro de mis investigaciones principalmente se encuentran aplicaciones en turismo y en medicina. Por eso a lo mejor a algunos se les hizo raro, ¿no?, que pertenezco a la Asociación Mexicana de Turismo, siendo de corte computacional y un poco matemático. Pero bueno, lo que está dando muchos resultados ahora son aplicaciones, ¿no?, en el área científica. Sin embargo, hoy quería platicarles un poco acerca de herramientas que se puedan utilizar, ¿no?, para nuestro quehacer docente. Tengo... estoy en un equipo de trabajo con otros dos colegas, el doctor Ángel Ramón Aranda Campos y el doctor Ángel Díaz Pacheco, que normalmente damos un taller como de ayuda a la vida docente con inteligencia artificial, aprovechando que en los últimos tiempos, más o menos de unos 2 o 3 años para acá, las aplicaciones de inteligencia artificial ya se socializaron, en el sentido de que ya es muy fácil para la mayoría tener acceso a este tipo de herramientas. Hay herramientas súper complejas y que nos ayudan un montón, pero a lo mejor son caras, y hay otras herramientas que son un poco más accesibles. Nosotros damos un taller, dura como una semana, más o menos, dando herramientas para imágenes, para video, para todo esto, siempre pensando un poco en el apoyo a la docencia. ¿Y por qué nació esto? Además de ser investigador, también somos profesores, ¿no? En ciertos posgrados de CIMAT. Y hay cosas que nos gustaría automatizar de repente, ¿no? Y que lo intentamos. Y un poco con el conocimiento de cómo funcionan estas cosas por detrás, es que también podemos un poco decirles lo que está bien y lo que no está bien hacer a la hora de utilizar estas herramientas para hacer algo que puede ser tan delicado como la evaluación a un estudiante, ¿no? Y eso en el ámbito docente, nos podemos ir más allá, ¿no? Y hay a lo mejor gente que está legislando, que está utilizando inteligencia artificial, que está bien utilizarla, pero es bueno saber qué hace y qué no hace la inteligencia artificial y sobre todo cómo funciona detrás para poder disfrutar de los beneficios de estas herramientas, ¿no? Entonces, bueno, vamos platicando un poco de esto, de cómo empezar a automatizar la vida docente, y para eso lo primero, no sé si los que están aquí escuchándome sean docentes en particular y de qué nivel, pero esto es en general como para cualquier docente, ¿no? A cualquier nivel. Entonces, lo primero, vamos a trabajar un poco, a hablar un poco de qué son las redes neuronales y un poco de su historia de las redes neuronales. ¿Desde dónde viene todo
todo esto, ¿no? Al final de cuentas se van a dar cuenta que esto es lo más importante y ya luego podemos ver herramientas que nos ayuden en nuestro día a día del docente, ¿no? Bueno, las redes neuronales artificiales se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano, o eso se intentó en algún momento. No funcionan para nada parecido a cómo funciona nuestro cerebro, pero bueno, cuando uno se bioinspira, pasan estas cosas, ¿no? El avión está inspirado en las aves y no vuelan parecido, ¿no? La historia de las redes neuronales comienza por ahí de los años 40. No tiene poco, no tiene 2 o 3 años que empezó. Mucha gente piensa que empezó pues, por ahí de los 2000, del 99, cuando empezaron las películas, ¿no? Más de inteligencia artificial. Y no, esto ya lleva más de 80 años que inició, ¿no? Cuando McCulloch y Pitts propusieron un modelo matemático de lo que podría ser una neurona artificial, propusieron el modelo. En ese momento, ellos le tenían mucha fe a su modelo, hicieron muchas pruebas y resultó que funcionaba más o menos bien, ¿no? Sin embargo, tenía algunos detallitos. En los años 50 y 60 se desarrollaron los primeros algoritmos de aprendizaje para entrenar estas redes neuronales. Recuerden que lo que hacemos en inteligencia artificial, sobre todo en aprendizaje supervisado, es enseñarle al algoritmo o a la computadora cómo aprender de ciertos datos, ¿no? Tengo datos con ciertas reglas, necesito que tú aprendas a identificar a partir de estos datos, para que tomes decisiones en algo. Entonces, se empezó un poco a explicar, ¿no? A desarrollar esos algoritmos para poder hacer que las computadoras aprendieran, que las máquinas aprendieran. Sin embargo, pues imagínense, estamos en los 50 o 60, ¿no? La tele era blanco y negro, el internet, pues ni se diga, estaba pues en pañales, ¿no? Las computadoras eran las que abarcaban un cuarto completo de tamaño. Y por estas limitaciones propias de la época, los desafíos teóricos se hicieron pues del interés para empezar a desarrollar redes neuronales. Sin embargo, por aquí llegó uno de los principales conflictos, ¿sale? Este es un modelo biológico de la red neuronal, ¿no? También es un modelo, o sea, las neuronas no son tan así, pero sigue siendo un modelo que yo no soy el indicado para explicarles este modelo de aquí, pero es en el que se basaron para empezar a decir que era una neurona bajo el esquema de una red neuronal artificial. Los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, matemáticas, computación, el área en el que estés, para nosotros una neurona es esto de aquí. Esto es una neurona. Es decir, estos serían como los datos de entrada, los datos que mi neurona va a procesar, que esto perfectamente puede representar una imagen, un texto, las dimensiones de un objeto, las proporciones de alguna persona, sus características. Se puede representar así, a través de varios números, ¿no? Es decir, un número en un espacio n-dimensional, ¿no? Donde n va a ser la cantidad de números que estás representando. A veces puede ocurrir que un solo número no represente algo en particular, sino que puede representar todos los números en común algo, ¿no? Pero todos en conjunto, no solamente un número individual. Y hay veces que sí, cada una de estas entradas puede representar algo en particular, ¿no? Entonces, para nuestra neurona vamos a tener nuestra entrada, vamos a tener coeficientes asociados a cada entrada. ¿Y qué se va a hacer? El número que entre se va a multiplicar por el coeficiente que le tocó, ¿vale? Aquí estamos multiplicando. Todo eso, al final, entra a una sumatoria, es decir, se van a sumar cada uno de estos numeritos y finalmente se les va a aplicar alguna función, que esa función puede ser tan simple como no hacer nada, simplemente el número que se dio es el que se pasa, o algo también simple que se utiliza es, si el número que me dio es menor que 0, lo dejo en 0, y si es mayor que 0, lo dejo como está, ¿no? Entonces es una condición. Si es negativo, ponlo en 0, si es positivo, déjalo igual. Y también puede haber funciones que hacen todavía cosas mucho más complejas, que no vamos a entrar ahorita en eso, pero es importante que sepan que esto es básicamente lo que se hace, ¿no? Tengo números, los voy a multiplicar por otros números, los voy a sumar y los voy a pasar a una salida que les va a hacer un procesamiento. Y al final nos va a dar un número. Esa es una neurona. Eso hace una neurona. Entonces, si se pueden ver, no es que estemos hablando de cosas súper sofisticadas. Estamos hablando de sumas y multiplicaciones. Y pues depende de qué función utilices aquí, puede ser un if, o sea, una condición, una condicional, básicamente. Entonces, no es nada complejo en realidad lo que hace una neurona. Ahora, ¿qué es lo complicado?
¿Qué serían estos números, estas Ws? ¿Cuáles serían las indicadas para que tu neurona solucione el problema que tú le estás dando, ¿no? Eso sería lo principal y lo que se preguntaron por un buen rato, ¿no? Y es aquí donde llega uno de los principales problemas de las redes neuronales, cuando se dieron cuenta que como la tenían, no tenía la capacidad de clasificar datos que no fueran lineales. Ese fue un problema, ¿no? De hecho, después surgió esto de la función de activación. Eso surgió después para mitigar ese problema. Entonces, por mucho tiempo se abandonó la investigación en redes neuronales porque se descubrió que no se podía clasificar funciones no lineales. No se podían generar funciones que no fueran lineales. Solamente podías clasificar correctamente puntos en un espacio n-dimensional que fueran linealmente separables. Y eso era un problema porque en la naturaleza pocas veces vas a tener objetos que sean linealmente separables así tan bonitos. Sin embargo, luego se empezó a trabajar con eso, se empezó a proponer nuevas cosas, como esto de las funciones de activación, que ayudaron un poco a romper con esa linealidad, ¿no? Por ahí de la década de los 80 hubo un resurgimiento de este interés en las redes neuronales, y eso debido a que ya se tenían avances tanto teóricos, como también ya el procesamiento computacional ya era más poderoso. Muchos a lo mejor ni habían nacido en esta época, otros eran muy jóvenes en esta época. Pero ya se tenía avances, sin embargo, todavía se competía con otros algoritmos de clasificación, funcionaban muy bien todavía, y las redes neuronales era uno más, que a lo mejor podía ser muy pesado, a lo mejor daba resultados mejores o peores, pero muy parecido a lo que ya se tenía en ese momento. Y en los 90s, las redes neuronales se empezaron a utilizar ya como una variedad de aplicaciones. Ya se dieron cuenta que podías meterle cosas como voz, reconocimiento de patrones, procesamiento del lenguaje natural, que podían resolverse con tus redes neuronales. Pero todavía era muy limitado porque el cómputo era muy pesado en realidad, ¿no? Entonces, era un problema eso. Y había muchos desafíos, tanto cómo entrenar, cómo hacerlo más eficiente, cómo hacerlo más rápido, ¿no? Las computadoras en ese momento funcionaban realmente muy limitadas. Entonces, ¿a qué te obligaba? A tener redes como de este estilo, muy pequeñas, ¿no? Con pocas entradas, con pocas neuronas, directamente prácticamente se hacía poco procesamiento para obtener la salida. En este caso, por ejemplo, tenemos una entrada de 3 variables, es decir, estamos en R3, y cada uno de nuestros valores, cada una de estas líneas implica que este valor se va a pasar a cada una de las neuronas de la siguiente capa. Cada una de estas flechas o líneas están asociadas a un número, recuérdenlo, a una constante, que se va a multiplicar aquí, uno de esos parámetros se multiplica y se suma. Entonces, esta neurona recibe la suma de todas estas flechas de aquí, ¿sale? Esta recibe estas y cada una de las flechas está asociada a un número diferente. Entonces, aquí se están haciendo varias multiplicaciones y varias sumas, ¿no? Y también su respectiva función de activación, que puede ser tan simple como les dije, como una condición, ¿no? Si es menor que 0 es 0 y si es mayor que 0 se queda igual. Y al final de cuentas, todo ese conocimiento que se va pasando de capa en capa llega a la última con algún resultado, ¿no? Y aquí ya depende de lo que estés tratando de resolver. ¿Quieres hacer una clasificación binaria? Pues solo es una neurona, ¿no? ¿Quieres hacer una clasificación de muchas clases? Son varias. ¿Quieres hacer multiclase? Entonces tienes que ver las neuronas. ¿Quieres hacer una clasificación de solo una clase? Tienes que ver la neurona que más se activó. Bueno, ya depende de cada solución, pero el modelo se va comportando más o menos igual, pero hasta aquí, si se dan cuenta, siguen siendo sumas y multiplicaciones, ¿no? Que hace nuestra red neuronal. ¿Cómo se aprende? Eso sí se aprende ya con una optimización de mis parámetros. Esos numeritos por los que voy a multiplicar mi entrada no pueden ser cualquiera. Tienen que ser unos particulares. Y para encontrarlo, se utilizan algoritmos de optimización. El principal o el más famoso es el gradiente descendente, que se hace una derivada de la función del error que se está contemplando cada vez que hacemos predicciones, y con base en eso se empieza a ir a la dirección de que los numeritos empiecen a tomar cierta forma para que me optimice la tarea que estoy resolviendo, ¿vale? Pero más allá de eso, al final de cuentas las redes neuronales hacen sumas y multiplicaciones básicamente, ¿vale? Hasta ahí no estamos haciendo nada raro y sin embargo ya se tenían soluciones bien interesantes en la década de los 90. Después llegó el boom de las redes neuronales hasta toda la década de los 2000, o sea, del 2000 al 2010, 2011.
las redes neuronales se utilizaban como una herramienta más para probar, ¿no? Los que hacían ciencia en esa época, probaban las redes neuronales como una alternativa más para ver cuál te funcionaba mejor a la representación que estabas proponiendo, el compararla con el algoritmo que se estaba proponiendo. Era uno más, así como los árboles de decisión, SVM, todos los algoritmos clásicos de clasificación supervisada, también se probaban al igual que las redes neuronales porque eran uno más. Sin embargo, ya por ahí de la década del 2010 surgió algo interesante. Ya surgió esto del aprendizaje profundo o deep learning, ¿no? Que ya se había intentado antes, de hecho se habían propuesto arquitecturas bien interesantes sobre redes neuronales profundas, pero que para la época no daban abasto, ¿no? Lo que se tenía no se daba abasto, solo eran modelos teóricos que decían, esto va a funcionar. Pues cuando ya se pudo probar, con la llegada, por ejemplo, del GPU en particular, y la propuesta de arquitecturas paralelizables de las redes neuronales, hicieron que esto fuera un boom. O sea, de repente esto vino a pulverizar los estados del arte en un montón de, ¿cómo se dice? Vinieron a pulverizar los estados del arte en un montón de tareas. Empezó a funcionar súper bien las redes neuronales profundas y se empezaron a proponer arquitecturas mucho más interesantes, ¿no? Entonces ya se veían un poco así, ¿no? Ya se veían muchas capas, que ahí se entiende de dónde viene lo de deep, ¿no? Mucha profundidad en tus redes neuronales y muchas conexiones que te permitían aprender cosas en cada nivel muy particular de lo que sea que estés aprendiendo. Pueden ser imágenes, pueden ser texto, audio, video, depende de lo que tú estés trabajando. Y ya se podía aprender bastante bien de esto, ¿no? Y estaba súper interesante que seguían siendo sumas y multiplicaciones, pero con un poco de más reglas, tal vez, ¿no? Al final de cuentas no dejaban de ser neuronas. Ya incluso empezaron a crecer tanto los modelos que ya ni siquiera se representaban las neuronas como tal, ¿no? Ya era como, mira, esta capa que probablemente tenga cientos de neuronas, pues ya te la voy a representar así y nada más te voy diciendo que cada capa se va haciendo más pequeña, ¿no? Y se empezaron a hacer arquitecturas ya, ¿cómo se dice? Directas para resolver tareas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, quiero resolver la tarea de reducción de dimensionalidad, ¿no? Ah, bueno, pues puedes hacer un encoder y un decoder y quedarte con la capa de en medio, que era la más pequeña, para poder representar lo mismo. Y cosas de este estilo. O, por ejemplo, podemos representar redes convolucionales, que aparte de ser una red neuronal, también se hace operaciones convolucionales a una imagen, para poder encontrar patrones interesantes que luego ya al final de un montón de operaciones se manda a una red neuronal y ella es la que toma la decisión. Pero ya son arquitecturas muy grandes, ¿no? Y cada vez se iban haciendo arquitecturas más y más grandes, ¿no? Arquitecturas ya especializadas en resolver ciertas tareas. Por ejemplo, las arquitecturas las BGG, o arquitecturas que se hicieron para, dada una imagen, decir qué había en la imagen, ¿no? Etiquetar la imagen de cierta manera. Por ahí del 2014, 2015, se empezaron a ver cómo revolucionaron todas las tareas de investigación, ¿no? Que después brincaron ya, ahora sí, a la industria. Entonces, no sé la edad que tengan más o menos los que nos estén viendo ahorita, pero seguramente muchos para el 2014, 2015 llegaron a utilizar, por ejemplo, Google Translate. Tal vez lo llegaron a utilizar y eso funcionaba pues medianamente bien, ¿no? Funcionaba aceptable, de hecho, siendo que la tarea de traducción es de las más antiguas que se trata de resolver y todavía en el 2014 estaba muy complicado, ¿no? Podías traducir algo, te daba la idea de lo que decía, pero no quedaba como listo para ya nada más hacer una afinación. Tenías que darle una buena pasada a la traducción para que ya quedara bien, ¿no? Incluso saber del tema que estabas traduciendo. Por ahí del 2015, bueno, 16, 17, es cuando Google empieza a trabajar con esto que le llamamos Transformers, que ahora son los Transformers, que es una arquitectura clave en el campo del aprendizaje profundo, sobre todo hablando de redes neuronales, y particularmente en el procesamiento del lenguaje natural, que nació bajo el concepto de resolver problemas de texto. Sin embargo, pues ya se extendió a otro tipo de tareas y ya hay muchos transformers que resuelven diferentes tareas, ¿no? Se publicó en 2017 un artículo que fue digamos que fue el banderazo de salida para este tipo de enfoques basados en transformers, que se le llama Attention is All You Need, publicado por Vaswani, que es un investigador de Google.
Bueno, en ese momento lo hizo, ahorita no sé en dónde ande, pero en ese momento era investigador de Google. Y se volvió de repente una de las arquitecturas más importantes. Es una arquitectura gigantesca. Si estamos hablando de que las arquitecturas grandes tenían miles o decenas de miles de parámetros, cuántas neuronas tienes, cuántos números asociados tienes y cuántos números van aprendiendo. De repente llegó esto y empezamos a hablar de los billones de parámetros. O sea, fue un salto brusco y gigantesco. Pero rompió muchos paradigmas de una manera súper interesante, porque antes, para aprender una tarea, a resolver una tarea, le tienes que dar un montón de datos a tu algoritmo de aprendizaje para que lo resolviera. Y si querías resolver una tarea que se parecía o tenía bastante cercanía, pero las clasificaciones eran diferentes, tenías que tomar otra base de datos o modificar la que tenías y aprender desde cero. Entonces no importa que ya tenías un algoritmo que sabía resolver tu tarea. Imagínate que tienes un algoritmo que sabía escribir en inglés y ahora le querías enseñar a, por ejemplo, hacer rimas. No solo escribir, hacer rimas, hacer rap, por ejemplo, o una canción. Casi tienes que enseñarle desde cero. Es decir, lo que ya habías aprendido a escribir era difícil de aprovecharse para resolver otra tarea, ¿no? Entonces, de esta manera, al surgir los Transformers, se ayudó mucho a esto que se llama Transfer Learning, que no era una tarea nueva, ya se venía trabajando, pero esto vino a revolucionarlo, porque ya podías tener un modelo que le podías meter todo el lenguaje que tú quisieras. Incluso en Google, el primer Transformer se le llamó BERT, y lo entrenaron con toda la Wikipedia en inglés, más todos los libros disponibles en inglés que había en Internet. Entonces, le metieron básicamente todo el idioma, ¿no? Aquí está el inglés y listo. Ahora sí, ya que sabes inglés, ahora sí aprende a escribir, aprende a clasificar entre opiniones positivas y negativas, aprende a traducir, aprende a un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué desventajas tiene esto? Que esto es una arquitectura súper grande, es gigantesca. Cada uno de estos bloques que ustedes ven, cada uno hace ciertas cosas, ¿no? Pero por detrás hay decenas de miles de neuronas conectadas. Y como pueden ver aquí, tiene una NX, ¿no? Tanto del lado del encoder como del decoder para hacer el entrenamiento. Tienen una NX y aquí pues Google te dice, pues mira, nosotros entrenamos uno pequeñito que N es igual a 6, es decir, tiene 6 bloques integrados, y uno grandote que es de 12, ¿no? Pero eran unas cosas gigantescas, o sea, el pequeño era una cosa gigantesca, enorme, que no cualquiera puede entrenar. No es casualidad que las arquitecturas importantes, que seguramente ya conocen como ChatGPT, que es algo que, una herramienta que ahorita vamos a ver, que seguramente ya lo han usado, tampoco vamos a entrar mucho en profundidad, Llama de Facebook, el mismo BERT que es de Google, no lo dije, pero ChatGPT es de OpenAI, que es una empresa de Elon Musk. No es casualidad que sean esas empresas las que tienen estos transformers, ¿no? Se necesitan empresas grandes con infraestructura poderosa, tanto en recursos intelectuales, ¿no? La gente que trabaja ahí, como en recursos financieros. Seguramente escucharon, ahora que fue como se puso de moda hacer tu imagen en formato de estudio Ghibli, que pues de repente los servidores de ChatGPT pues se saturaron y se gasta un montón de agua porque hay que enfriarlos y gastan mucho dinero. Entonces no cualquiera puede tener eso, ¿no? Solo empresas muy grandes. ¿Cuál es la ventaja? Que de alguna manera también les conviene a ellos soltar esta tecnología, es decir, ya te doy esto entrenado y tú afínalo para la tarea que tú quieras resolver. Entonces, a partir de ahí, los que nos dedicamos a hacer investigación, tomamos estas cosas que nosotros no podríamos entrenar con esa calidad, porque se requiere tiempo y infraestructura que no cualquiera lo tiene, no, ni siquiera en las instituciones grandes, por ejemplo, las tienen, ¿no? Son empresas multimillonarias las que pueden hacer esto. Y ya nosotros lo reafinamos y lo vamos modelando para resolver tareas ya más particulares. Y básicamente esa es la base que se ha venido resolviendo, ¿no? En realidad, con esto. Pero al final de cuentas, aquí adentro, siguen ocurriendo operaciones relativamente sencillas. Relativamente, ¿no? No quiero decir que sean triviales, pero siguen siendo multiplicaciones y sumas lo que se está haciendo al final de cuentas aquí adentro. Ya los transformers ya tienen operaciones un poco más complejas, ya tienen operaciones matriciales más complicadas. Por ejemplo, aquí en este que ven aquí, esta bolita con esta como signo sinoidal,
que se utiliza para darle importancia a la posición de las palabras, son operaciones sinoidales, esas ya no son tan triviales, ¿no? Sin embargo, es algo que se hace aquí y a partir de aquí siguen haciendo multiplicaciones, vas metiendo datos, vas pasando datos hacia adelante, haciendo sumas y multiplicaciones. ¿Y a qué voy con esto? Que al final de cuentas, aunque te digan una red neuronal y tú te imaginas tal vez un cerebro haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, algo así como cuando a Jimmy Neutron se le ocurrió un plan, en realidad lo que está pasando son operaciones y sumas de números. O sea, esto es lo más interesante. Tú estás clasificando una imagen, estás generando texto o estás generando un video, pero por dentro la red neuronal ni siquiera sabe que está procesando un texto, una imagen o algo. A ella le llegan números en realidad. Son números que de alguna manera para nosotros quieren decir algo, o sea, que te dé el número 8020. Nosotros podemos saber qué significa, a lo mejor es una palabra, a lo mejor es un pedazo de pixel, a lo mejor es un color. Sin embargo, ella no lo sabe, la red neuronal no lo sabe. A mí me entrenaron para que el 8000 y algo yo le hiciera esto y lo voy a hacer. Y listo, ¿no? Y te voy a devolver una cadena de números, además. Ese es mi resultado. Ya luego, pues, ya depende de qué estés resolviendo, tomas esa cadena de número y pues le das la transformación que tú quieras, ¿no? Pero al final de cuentas lo que hace esto, lo que hace ChatGPT también un poco, es algo muy parecido. ChatGPT también es un transformer ChatGPT es un transformer que se especializa en generar texto, de alguna manera, en ser una IA generativa. Así como BERT, que fue la arquitectura que les enseñé un momento, pues ChatGPT ha logrado cosas impresionantes, ¿no? Desde hace ya, como les digo, unos 2, 3 años, tal vez 4, ¿no? Incluso. El que vino a hacerse famoso fue el GPT-3, fue el que se volvió un poco más famoso, y GPT 3.5 fue el que todos conocimos en su momento, que es el que conocimos como ChatGPT. Pero bueno, tiene una arquitectura similar, el ChatGPT, el 3.5. Ahorita ya estamos en la versión 5, que salió hace poco. Ahorita vamos a hacer pruebas con la versión 5. La vamos a probar. Yo no he tenido tiempo de meterme a probar qué tan bien sale o qué tan bien sale, solo lo que he leído por ahí. Pero ya está disponible la versión 5 ahora. Y estamos hablando de que la versión 3.5 tenía 175,000 millones de parámetros, ¿no? O sea, en inglés sí podríamos decir que tiene más de 175 billones de parámetros. En español no lo hacemos así. Pero solo para que se den una idea, pues, de lo brutal que es esta arquitectura, imagínense. Sí, solo son sumas y multiplicaciones, pero ¿cuántas van siendo para que puedas llegar a un resultado, ¿no? Pero siguen siendo eso, sumas y multiplicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, tienes toda esta arquitectura. Aquí se puede ver un zoom como de estas cajitas de lo que haría ChatGPT. Y aquí vemos que van haciendo un montón de operaciones entre las neuronas, se va pasando la información hacia adelante, tienes un montón de operaciones, se van haciendo más o menos en paralelo, que es lo que ayuda un poco a que sea un poco más veloz. Si tú trabajas sin GPU, una tarea que te puede durar a lo mejor 3 o 4 días, y si le pones un GPU, esa misma tarea te puede salir en 2 horas o tal vez 3, ¿no? O sea, es impresionante cómo se puede agilizar las cosas, pero ojo, siguen siendo sumas y multiplicaciones y un poquito de algunas cosas para alrededor que se optimizan de alguna manera. Entonces, bueno, esta versión del Transformer sigue siendo lo mismo, una red neuronal que va multiplicando y sumando números en su mayoría. Y es impresionante hasta dónde llega esto, que prácticamente puedes tener una conversación totalmente lógica con ChatGPT o con cualquiera de estas arquitecturas, ¿no? A lo mejor otros han usado Llama o cosas basadas en BERT, que funcionan, la verdad es que bastante bien, y es impresionante lo bien que funciona. ¿Por qué? Porque tiene mucha información por detrás, y por eso funciona bien, pero no es infalible. Y eso es lo importante. ChatGPT aprende de lo que tú le hayas mostrado, que básicamente le enseñaron todo el idioma, ¿no? Ya ChatGPT funciona muy bien para el español, en su momento solo funcionaba para el inglés y medianamente para otros idiomas, ya lo fueron extendiendo para que funcionara bien para otros idiomas y le van metiendo cada vez más y más cosas, ¿no? Que es bastante interesante. Ahorita ya te puedes conectar directamente a internet, ya jala información de internet sin ningún problema. Antes era un rollo si querías que hiciera eso. Han ido avanzando muy rápido, es decir, es muy vertiginoso. Si quieres ir a la par de estas tecnologías y funcionan bastante bien.
Sin embargo, si tú le preguntas algo a ChatGPT, te va a responder lo mejor que puede con lo que tiene, pero no quiere decir que te va a responder bien siempre. Y aquí voy con esto, que hay muchos profesionales que se están ayudando de herramientas como esta, que yo lo apoyo e incluso siempre lo voy a recomendar, a que se utilicen herramientas de este tipo para poder mejorar tu producción, para que seas más productivo. Sin embargo, hay personas que están cayendo en el error de dejarle toda la responsabilidad a la inteligencia artificial, y ese es un error. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no está programada para decirte la verdad o para decirte lo mejor posible de cómo resolver algo o lo que le estés pidiendo en su momento. Las IAs generativas están hechas para generar cosas muy parecidas a los que ellas ya conocen, ¿no? Ni siquiera es que te tenga que contestar algo semánticamente coherente, con que lo escriba léxicamente bien, que normalmente ChatGPT no tiene errores ortográficos, a menos que se lo pidas, te va a responder algo que sí es del idioma, pero no necesariamente es verdad. Y es aquí donde muchos están teniendo este error de ciegamente dejarle a estas inteligencias artificiales lo que sea, ¿no? Entonces, ChatGPT puede aprovechar la capacidad para generar texto para hacer preguntas de seguimiento, solicitar aclaraciones adicionales. Hay mucha gente que incluso quiere evaluar, o sea, algo que tenga que evaluar se lo pasa a ChatGPT y evalúalo, ¿no? Y porque no tengo tiempo. Y está bien, pero es que ChatGPT no va a hacer las cosas bien y no siempre a la primera, sobre todo. O sea, hay veces que sí vas a lograr que lo haga, pero tienes que darle varias iteraciones a ChatGPT diciendo, no lo quiero así, mejóralo de esta manera, trata de evitar esto para que te vaya generando mejores soluciones, ¿no? Entonces, algo que debes tomar en cuenta es que ChatGPT no tiene comprensión profunda del mundo real y puede generar respuestas que son coherentes desde el punto de vista del lenguaje, pero no necesariamente son precisas o factibles. Incluso hay un término muy famoso que se usa cuando una IA generativa inventa algo, que son las alucinaciones, así se le conoce. Y estas cosas alucinan muchísimo, ¿eh? Hay muchos trabajos que tratan de evitar estas alucinaciones, pero no, o sea, sí lo hacen, y por eso es muy preocupante que haya gente en posiciones, por ejemplo, un docente que está en una posición importante, que le deje todo a la IA generativa, ¿no? Entonces, esta primera parte de esta exposición es para hacer conciencia de que, aunque funcionan muy bien, no son mágicas. Son, al final de cuentas, matemáticas detrás. Incluso por muchas partes de los bloques de las transformes son incluso matemáticas muy básicas, como sumas y multiplicaciones, que resuelven una tarea bastante bien, pero no es infalible. Así que al final de cuentas tú debes ser el primer responsable de que eso se utilice bien y sobre todo verificar de que el resultado sea correcto, ¿no? Y ahorita vamos a ir probando ciertas cosas. Aquí tengo unas cuantas herramientas que nos puede ayudar a nosotros como docentes, que nos puede servir para nuestro día a día como profesores en el aula. El primero es ChatGPT, ahí está el link si lo quieren abrir para ir viendo un poco nuestra herramienta. Les voy aquí a dejar de compartir para compartirles la... Este es ChatGPT, seguramente ya muchos lo conocen o lo han utilizado, pero bueno, ¿cómo se utilizaría si quieres resolver tareas de la docencia? Aquí como profesores nos piden muchas cosas, depende de qué nivel esté siendo profesor, desde la primaria, la secundaria, etcétera. Si alguien me quiere escribir en el chat, creo que sí se puede, ¿qué materia está dando ahorita, por ejemplo? Me serviría bastante para empezar a hacer ejemplos, pero mientras vamos, por ejemplo, a hacer algo si fuéramos profesores de primaria. Como profesores nosotros tenemos que diseñar exámenes, diseñar actividades pedagógicas y tareas, por ejemplo, ¿no? Son las que tenemos que diseñar como docentes y a lo mejor no siempre quieres hacer las mismas, no siempre quieres hacer lo mismo. Y lo que puedes hacer es primero explicarle a ChatGPT lo mejor posible. Pueden encontrar ejemplos de prompts como para este tipo de cosas. No siempre funcionan al pie de la letra, no es como una receta, pero sí lo que te digo es trata de ser lo más claro posible con ChatGPT, trata de darle la mayor cantidad de información posible para que te dé el resultado lo mejor posible. Si yo solo pongo, por ejemplo, genera un examen de, vamos a decir, de inteligencia artificial, así, tal vez me pregunte cómo lo quiero o tal vez lo empiece a hacer.
¿no? Fíjate. Ahí está, lo empezó a hacer, ¿no? Lo hizo de opción múltiple, por ejemplo, él solito le dijo, quiero hacer que cada uno valga 2 puntos. Lo hizo en 2 secciones, de hecho, o sea, ni siquiera sé por qué. Igual si ustedes hacen esta misma prueba, tal vez les salga algo completamente diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en la pregunta, ¿cuál de las siguientes técnicas no pertenece al aprendizaje supervisado? Y dices, bueno, es que ni siquiera quiero preguntar algo de no supervisado, ¿no? En el contexto de redes neuronales, la función softmax se utiliza para, pues, ese tema todavía no lo he visto. Entonces, aquí, si te das cuenta, diseñó un buen examen, ¿no? ¿Alguien alzó la mano? Sí, una pregunta, Miguel. Comentas que si yo ahorita hago la misma consulta en ChatGPT, me puede salir diferente. Sí. Pero ¿en qué depende que esas diferencias? Depende de cómo yo lo he estado alimentando con mis cosas, mi ChatGPT. Sí, sí, sí. Okay. De bastantes cosas. Una es que sí va aprendiendo de lo que tú le vas diciendo, ¿no? Y otra cosa es que las redes neuronales normalmente empiezan como aleatorio. Entonces, pues sí, cada modelo puede ser un poco diferente. Pero sí, si tú le metes exactamente esto mismo que yo puse, genera un examen de inteligencia artificial, te puede generar algo totalmente diferente, ¿no? Porque ya tu red neuronal por detrás de ChatGPT ya tiene ciertos pesos que se fueron adecuando para que funcione mejor. Por ejemplo, cada vez que ChatGPT termina, aquí te pregunta si estuvo bien, estuvo mal, si lo quieres editar y cosas así. En ese caso también va refinándose para ayudarte a ti lo mejor posible. Ok, gracias. De nada. Entonces, claro, en este caso, ¿no? Que generamos este examen, pues lo tienes que tratar de hacer lo mejor posible. Y aquí yo les recomiendo que pongan todos los datos importantes. ¿Cuáles son? Genérame un examen parcial para estudiantes de la licenciatura en computación. Vamos a decirle que sean del tercer semestre. Del tercer semestre. Y aquí, de la materia de inteligencia artificial, ¿no? Puedes decirle más cosas, por ejemplo, ¿cómo lo quieres? Quiero que sean 10 preguntas, quiero que sean de opción múltiple, quiero que las primeras 5 sean muy fáciles y las siguientes muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, bueno, incluso aquí se nota, ¿no? ¿Quieres que te lo haga en formato látex? Eso es porque normalmente yo le pido en formato látex para que, pues bueno, lo mando a látex y ya me imprime el examen. Pero puede decir que sea para Word o algo así, ¿no? Como tú gustes. Entonces, eso ya depende de ti y todo eso. Yo aquí te recomiendo que seas lo más claro posible, lo más extenso posible. No importa que hagas un prompt así muy grande. Entonces, fíjate, vamos a copiar esto y vamos a generar así el examen. Entonces, bueno, aquí viene. Ahora sí, aquí en las fáciles. ¿Qué es la inteligencia artificial? Ya, o sea, vean la diferencia, ¿no? De aquí empezó súper rudo y aquí ya es que la inteligencia artificial, bueno, es tal vez muy básico, no lo quiero tan básico, bueno, se lo tienes que ir aclarando, ¿no? ¿Cuál es, no es una técnica de IA? ¿Qué es el aprendizaje supervisado? ¿Cuál es el algoritmo BFS? ¿Y cuáles de las siguientes es algo típico de procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y luego vienen las complicadas. El algoritmo estrella, teorema de universidad, sí se puso rudo esto. El aprendizaje profundo, el desvanecimiento del gradiente, no, o sea, sí se puso súper rudo esta cosa de repente, ¿no? Para hacer, por ejemplo, un examen para chicos de universidad, está pesado. Yo lo que te recomiendo también es que incluso le pidas ayuda al propio ChatGPT para decirle cómo quieres que escriba el examen, ¿no? Puedes ponerle, escribe un prompt para generar un examen así, ¿no? Y le pones tal cual la descripción que yo le puse. Esta es la misma descripción, ¿no? Genera un examen de tal. Aquí no le estás pidiendo que haga el examen, le estás pidiendo que escriba un prompt, es decir, lo que tú le vas a meter a tu inteligencia artificial para que
resuelva el examen, ¿no? Y que te dices esto. Así como que esto tal vez es la mejor manera para generar el examen que tú quieres, ¿no? Y vamos a ver qué examen nos genera. ¿Qué es la IA? Es muy parecido, pensé supervisado, previo. ¿Cuál de las siguientes tareas de PLN? Es casi idéntico, ¿eh? Bueno, aquí sí le cambiaron un poquito. Pero entonces, de esta manera te queda un prompt un poquito más refinado, un poquito mejor. Aún así, tienes que ir mejorando. Aquí, ¿qué te recomiendo? Lee todo lo que te dice la IA en ese sentido, pero todo es todo. Es decir, aquí a lo mejor hay una pregunta muy ambigua, muy difícil, una que directamente esté mal, porque perfectamente puede equivocarse. Y entonces, si tú imprimes este examen y se lo pones a los chicos, los vas a confundir, les vas a poner un examen muy complicado, y a lo mejor hasta quedas mal, porque una cosa es que usemos ChatGPT y otra cosa es que se enteren que usa ChatGPT, ¿no? Es un secreto a voces, pero no está bien. O sea, o no está bien que tengas errores por usar ChatGPT. De hecho, la herramienta está hecha para que puedas hacerlo mejor, ¿no? No para que te meta más ruido de lo que deberías. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ChatGPT como herramienta para el docente es, si quieres generar una actividad pedagógica, ¿no? Diseña, por ejemplo, diseña una actividad pedagógica para enseñar redes neuronales a niños de secundaria. Pues, así. Ahí le puedes poner, quiero que sean equipos, quiero que al final me hagan una presentación, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ya te va dando todo. ¿Qué materias necesitas? Pues tarjetas de colores, pelotas pequeñas, cinta adhesiva, ¿no? La introducción que dure 5 minutos explica brevemente qué quieres, ¿no? Que construyan una red neuronal humana pues, con todo lo que están haciendo, ¿no? Que se acomoden cada uno en cada lugar, la simulación del procesamiento y el aprendizaje, ¿no? Y bueno, se cierra con una reflexión. Así como yo le puse para niños secundaria, puede ser para estudiantes de licenciatura, estudiantes de doctorado, ¿no? Para mi postdoc, o sea, bueno, normalmente al postdoc no le dejas eso, pero sí tienes que ser muy específico con qué quieres, ¿no? Y siempre asumir que puede estar equivocada la red neuronal. Entonces, diseñar tareas, diseñar exámenes, diseñar actividades pedagógicas, es algo que yo me apoyo bastante como docente, pero tienes que ser muy responsable a la hora de utilizar lo que te da la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por dentro solo están multiplicando números. No está hecha para resolverte bien la vida, está hecha para darte una respuesta lógica. Pero la respuesta lógica no siempre es la mejor. Entonces, eso sí es bien importante que lo tomen en cuenta. Muy bien, y con base en eso también quería mostrarles esta herramienta que se llama Make en la presentación. Este link que ven aquí, si pueden entrar a esta página, aquí sí hay un problema con Make, el cual es que, bueno, primero les explico rapidito. Make es una herramienta que sirve para automatizar procesos, precisamente, pero de una manera ya muy modular, es decir, ya no hay que programar en realidad. Make, y hay muchos como Make, ¿no? O sea, Make lo uso porque se me hace muy sencillo cómo funciona, pero Make tiene una manera muy simple de cómo ir generando las cosas, ¿no? Tú puedes empezar a generar ciertos patrones para que puedas automatizar tus tareas. En este caso, el escenario de Make es una herramienta que te permite ir poniendo módulos que ya están preestablecidos y tiene un montón de cosas que tienen que ver con inteligencia artificial, pero también tienen que ver con herramientas que se usan en el día a día. Por ejemplo, tienes módulos para utilizar Google Maps, por ejemplo, puedes utilizar ni siquiera el calendario de Microsoft, el calendario de Google, Zoom, Meet, también lo puedes utilizar. Un montón de herramientas que ya están preestablecidas aquí. Puedes utilizar Google, el Excel de Google, herramientas básicas de este tipo. Cosas de inteligencia artificial como de OpenAI, como ChatGPT, o Gemini de Google, o la IA que quieras, seguramente está aquí, ¿no? Para conectarte al LinkedIn, para leer tus correos de Gmail o mandar tus correos de Gmail. Esta es una página web, ¿no? Como una especie de blog, si no me recuerdo, un Telegram.
etcétera, ¿no? Puede ser un montón de cosas donde tú puedes irle diciendo a cada uno de ellos, ¿no? O sea, bueno, quiero trabajar con una hoja de cálculo de Google Sheet. ¿Para qué? Bueno, para, por ejemplo, ir viendo nuevos renglones en la entrada de mi Google, tener nuevos renglones para que me vaya generando información a partir de ellos, ¿no? Puedes hacer un update, puedes generar renglones, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a leer renglones, ¿vale? Y aquí cada uno de estos módulos te va generando, o tú le puedes ir diciendo a qué quieres que se conecte. Por ejemplo, aquí ya está conectado a mi Google, a mi Drive, perdón, y le tengo que dar la dirección de justamente qué archivo quiero que se conecte, etcétera, ¿no? Sería muy interesante tener más tiempo, por ejemplo, para dar todo un curso sobre esto, porque es bastante complejo lo que hay aquí, ¿no? Aquí puedo agregar otro que, por ejemplo, dado algo que esté en mi Google, en un renglón de mi Google, me sigo diciendo Google, de mi Excel, perdón, a lo mejor lo puedo conectar con, lo puedo conectar justamente con mi ChatGPT, ¿sale? También acá le tengo que decir cómo me voy a conectar, con qué conexión. Esto sí, lamentablemente, para usar esto sí necesitas tener la versión de paga. En este caso, yo tengo la versión de paga barata, ¿no? La que vale como $20 al mes. Y con eso me es suficiente para poder utilizar este tipo de herramientas. Esa es la desventaja en realidad, ¿no? Pero bueno, una de las ventajas es que eso te puede solucionar mucho la vida. Y otra, les voy a enseñar un escenario real, ¿no? Porque de aquí yo puedo pasarlo, por ejemplo, a un Google Doc, para que aquí doy la información de mi examen, aquí me la genera, aquí tengo el Google Doc, y a lo mejor al final, ya que eso esté listo, lo puedo pasar por aquí voy a dar a mi correo, ¿no? Y creamos un email. Entonces, cada una de estas bolitas sí tengo que irle dando su respectiva configuración, ¿no? Para que funcione. Y pues bueno, me llevaría un poco de tiempo. Por eso ya había preparado un escenario. Estos son escenarios. Y de hecho, hay escenarios que ya están construidos dentro de Make, que ya funcionan y ya están hechos para que tú solo entres y le pongas tus cuentas, tus códigos, ¿no? Para linkear a cada uno de ellos con tu propio información, y funcionan bastante bien, ¿no? Aquí le puedes dar este run para decirle que empiece a trabajar. Obviamente, por ejemplo, aquí, pues tienes que empezar a explicarle cómo te vas a conectar, con qué modelo te vas a conectar, cuántos tokens quieres, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos son los modelos que están. Hay unos que gastan poco, unos que gastan más. Ahorita ya están, por ejemplo, los 5 ya están aquí. El de ChatGPT 5, yo te recomiendo pues no utilizar el más grande porque pues te vas a gastar como tus créditos muy rápido, ¿no? Puedes utilizar uno pequeño, me dice. Aquí es donde le vas a poner el prompt, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo lo voy a trabajar como si fuera el sistema. Aquí le pones el prompt. Y este es el que te va diciendo todo lo que está haciendo conectado antes, ¿no? Te conectaste a un Google Sheet, te conectaste a esto, después vas a mandar a esto, y aquí es donde le vas a ir mandando cada uno de los datos para decirle, quiero que tomes este dato que está aquí y hagas esta transformación o hagas este prompt o cosas del estilo, ¿no? Entonces, para que lo vean un poco más claro, les puedo enseñar un escenario que ya tengo hecho. Aquí vamos a no guardar, que es ¿no? Este generador de exámenes que puede servir bastante, ¿no? Que es, aquí como pueden ver, estoy conectado, ¿no? A mi Google Sheet, lo tengo en mi Drive, en esta carpeta, se llama tema de exámenes, quiero que utilice la hoja 1, ¿no? Y que me vaya generando aquí, pues, todos los renglones que tengo, ¿no? Como pueden ver. Ahí está. No es la gran cosa configurarlo. Se utiliza para ir iterando para que vea todos los renglones, todos, no solamente se quede con uno, ¿no? Sino con todos. Es más o menos fácil, ¿no? Aquí le digo, recorre por renglones. Aquí hago como una especie de bifurcación solamente para que vean que se puede hacer cosas en paralelo, ¿no? Es decir, mando la información a un Google Doc, ¿no? Para decirle que me escriba esto, ¿no? El tema de la semana es es de dificultad tal, 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 y esto lo saca del propio, de mi Drive. Aquí lo están viendo. Aquí, ¿no?
este es el documento que estoy compartiendo, ¿no? Entonces tengo temas, tengo dificultad, tengo preguntas, nivel de escolaridad y la carrera, ¿no? Y fíjense cómo tengo, este es el tema, el nivel de dificultad, el número de preguntas, ¿no? Y ya le voy poniendo valores a cada uno de ellos, ¿vale? Y el nivel y todo eso, ¿para qué? Para que si yo regreso a Make, ¿no? Aquí están, ¿no? Los temas, la dificultad, las preguntas, etcétera, ¿no? Aquí tengo ya también conectado mi ChatGPT, y aquí le digo cómo es el prompt que yo quisiera mandar, ¿no? Diseña un examen del tema tal, es para estudiantes que tengan nivel de escolaridad del programa el examen debe ser de esta dificultad, tener esto, de opción múltiple, al final dame las respuestas correctas, etcétera, ¿no? O sea, pero estoy automatizando todo esto con Make, ¿no? De alguna manera. Y listo. Y al final, pues aquí genero el examen, ¿no? Aquí hago le voy a llamar así, por cierto, se va a llamar ChatGPT, tema, nivel de escolaridad y luego esto. Y el contenido va a ser, pues, lo que me regrese ChatGPT, tal cual, ¿no? Que lo tomo de aquí. Entonces, cada uno de mis módulos se va conectando al anterior, a todos los anteriores, y me dice, pues dime qué quieres que tome, ¿no? Así, aquí puedo tomar todo esto que me da ChatGPT, todo esto que me da el flujo de control, todo esto que me da el Excel, tú dime qué quieres que tome, ¿no? Y ya simplemente lo voy poniendo. Entonces, si se dan cuenta, sin programar nada, ya tengo esto, ¿vale? Entonces, vamos al Excel y vamos a hacer un ejemplito, ¿no? Vamos a decirle, estas ya las procesó, estos exámenes ya existen, estos que ven aquí. Entonces voy a agregar uno nuevo que no exista para que lo haga, ¿no? Vamos a decir que el tema va a ser inteligencia artificial, ¿no? Que sea muy difícil también, que tenga 5 preguntas, que sea de doctorado y que sea este mismo doctorado de aquí, ¿no? Pero aquí yo he hecho exámenes muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, patrimonio cultural tangible, pueblos mágicos, ¿no? Este taller se lo he dado a gente de turismo y pues es cuando hago estos ejemplitos aquí, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer de inteligencia artificial. Entonces ya una vez que quedó, que ya pusiste esto aquí, podemos ir a nuestro Make, ¿no? Ya estamos aquí y le damos aquí en Run. Ojo, como yo tengo la versión gratuita, o sea, básicamente todas las herramientas que que estoy mostrando ahora son gratuitas, excepto pues, ChatGPT. Se puede quedar como automatizado, es decir, que todo el tiempo esté leyendo y cuando yo haga una modificación sea así, solo tienes derecho a un escenario a la vez tener automático. Si pagas la mensualidad de Make, que tampoco es tan caro, pero no veo que valga la pena ahorita, puedes tener varios escenarios activos, ¿no? Y hay gente que tiene, por ejemplo, leyendo de un muro de redes sociales, alguien ya publicó una noticia importante, la toma, le pide a ChatGPT que la modifique y la imprime en todas sus redes sociales, por ejemplo. Y así es como ustedes de repente ven que se han inundado LinkedIn, Twitter, Facebook, con un montón de información que viene de inteligencia artificial generativa, ¿no? Se están inundando las redes sociales de eso, pues porque ahora se generan así, con este tipo de modelos, ¿no? Entonces vamos a darle aquí, que empiece a generar, ¿no? Aquí se ve cómo van pasando la información, aquí ya leyó un renglón, lo viene pasando por acá, aquí ya generó este documento, aquí se ve cómo ChatGPT está trabajando, ¿no? Si ven cómo empieza a avanzar la barrita, es decir, la información ya vino a todo esto, y al final ya quedó aquí y terminó. Es decir, ¿qué fue lo que hizo? Sacó la información del renglón que escribí, se vino para acá, ¿no? Me mandó este archivo que lo único que hace es como decir el examen que se creó, ahorita vamos a este archivo, a ChatGPT creó el examen y lo mandó a otro documento, ¿no? Si vamos al Drive, ¿no? Aquí podemos ver que este archivo de exámenes lo que está haciendo es esto, ¿no? Va agregando cada cosa. Y fíjense aquí, dice, el tema de la semana es inteligencia artificial, es muy difícil, 5 preguntas, ¿no? Aquí dice la configuración básicamente, que fue la que se hizo. Y si abrimos el examen, que debe ser ChatGPT inteligencia artificial, acá está, pues me creó esto de aquí, ¿no? Fíjense, me lo creó así. ¿Cuáles las ciencias y afirmaciones? Bueno, te mete toda esta paja de aquí, que no sirve mucho, la puedes quitar. ¿Y cuál de las ciencias y afirmaciones sobre aprendizaje por refuerzo es correcta, no? La técnica de regularización conocida, no sé qué. Pero entonces de repente tú puedes aquí
tomar esto, ¿no? Y dices, pues que yo doy 5, ¿no? Yo doy 5 materias y pues necesito hacer 5 exámenes diferentes, tal vez, ¿no? Y eso sí, aquí le vas cambiando porque esta debe ser fácil, ¿no? Este tema quiero que sea el fácil, este quiero que solo sea difícil, y este es para los de maestría. Entonces, aquí simplemente vas cambiando esto, y de golpe tú le das a Make que empiece a correr y te va a generar estos nuevos exámenes que pusiste aquí. Y de repente ya tienes 5, 10, 15 exámenes, ¿no? De un plumazo. Y eso es la tendencia que se está haciendo con estas IAs generativas. Pero de nuevo, ve y revisa todos los exámenes que generes. Aquí, bueno, aquí son exámenes, pero pueden ser tareas, pueden ser hasta incluso mandar a evaluar documentos, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado si lo vas a hacer así, ¿no? Entonces, bueno, esas son las tendencias que están funcionando ahorita. Y bueno, ya se nos fue un poco el tiempo en esto, pero sí quisiera mostrarles, por ejemplo, cómo están siendo las herramientas que también pueden ayudar. En la presentación que tengo aquí, puse bastantes, puse otras ligas que les podrían servir, que son estas. Igual, seguramente después si preguntan a los organizadores les puedan pasar estas mismas ligas. Pero, por ejemplo, puedes generar un chatbot para tus estudiantes. Tú le puedes alimentar este chatbot para que tenga toda la información de tu materia, de cómo es la evaluación, cuándo son los exámenes, cuál es tu correo, cuáles son las referencias bibliográficas, todo eso. Se lo puedes dar a este chatbot y que ellos automáticamente puedan entrar, hacer preguntas a ese chatbot y les contesten. Todas esas preguntas que pues no tiene sentido que acudan hasta ti como el docente, ¿no? Porque, oye, ¿cuándo dijiste que era el examen? Pues en la presentación dice que era el 10 de abril. Ah, pues que se lo responda el chatbot, ¿no? Hacer preguntas que sean más de forma, ¿no? Y no de fondo. Entonces, para eso te puede servir hacer tu propio chatbot, ¿no? O las presentaciones, si quisiera mostrarles, hacerles una demostración rápida de cómo son estas inteligencias artificiales, para que vean que es hasta cierto punto sencillo, muy limitante porque en su mayoría todas son, ¿cómo se dice? Pues todas son de paga, la gran mayoría son negocio, básicamente. Pero sí hay herramientas que te ofrecen de forma gratuita ciertas cosas, ¿no? Con sus límites, como les decía. Pero ya la mayoría de herramientas son así, ¿no? Que vienen con inteligencia artificial, ¿no? Y esto puedes hacerlo con quiz, por ejemplo, que te ayuda a hacer un examen o una especie de evaluación. Que te puede ayudar a hacer una presentación con inteligencia artificial, ¿no? Puedes pegar texto, puedes darle una URL o, por ejemplo, puedes hacer un generate, que es lo interesante en realidad, ¿no? Vamos a generar una presentación. Aquí tenemos hasta 10 slides, se les llama, o diapositivas, cuando es gratuito. Ya si quieres más, pues tendrías que pagar. Aquí vamos a hacer una presentación automática, en realidad, ¿no? Aquí vamos a dejarlo por default y en español. Y aquí vamos a describir lo que queremos, en realidad, ¿no? Quiero que me hagas una presentación de cómo automatizar la vida del docente con IA, ¿no? Por ejemplo. Siempre hay que tratar de escribir lo mejor posible, aunque si te toma un error de ortografía tampoco es tan grave, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Esta cosa primero me va a generar, así va a proponer como el índice, ¿no? Así de, bueno, ¿te gustaría que los temas fueran así? ¿No? Y fíjense, entonces fíjense, por ejemplo, te dice, mira, primero vamos a decir, automatiza la vida del docente con IA. Luego, el desafío del docente. La IA aliada y no reemplazo. Eso es bien importante también. Automatización de tareas administrativas, personalización de aprendizaje IA, casos de éxito con bla, 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 ¿no? Y si te gusta, lo dejas, si no, lo puedes ir moviendo, puedes ir agregando, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya estás, digamos, conforme, aquí está, ya le das a generar, ¿no? Esta también es interesante que ustedes le vayan moviendo, que a lo mejor las imágenes no les gusta con ese formato, etcétera. Ya te va generando de un plumazo, o sea, vean que solamente escribí como 15 palabras o menos, y vean cómo me lo va generando. ¿Sí? Muchas veces va a generar, sobre todo las imágenes, es donde más líos llego a tener, porque es como, no me gustó esa imagen como la generó, ¿no? Pero, pues miren, esta quedó bonita. Bueno, depende, ¿no? Que se entienda por bonita.
Pero aquí va, aquí la tienes. Y entonces, de golpe, bueno, todavía lo estoy escribiendo, pero con unos pocos clics ya me generé toda una presentación, ¿no? Así también en los links hay una para hacer videos. Son muy limitados, son videos muy cortos, como de 1 o 2 minutos, pero te pueden servir para hacer algo de propaganda, algo que tú intentes, ¿no? Pero pues mira, de repente que te digan, profe, necesitamos que hoy se aviente esta plática porque no llegó el profesor que le iba a dar y pues ni modo, avíntesela. Pues mira, vas, te avientas tú esta presentación lo mejor posible, te tienes que leer cada diapositiva antes para saber si está bien o no, ¿no? Y dices, es que no me gustó cómo lo puso acá, se puede editar, esta imagen la puedes editar, pedirle a cambiarla, cómo quieres, aquí le puedes explicar más o menos cómo la quieres para que la cambie, etcétera, ¿no? Y entonces de repente, pues ya puedes hacer la presentación y ya tienes, pues esto de aquí, ¿no? Fíjense, el desafío del docente hoy empieza a explicar, ¿no? La IA a lo mejor hay que ver con mucho texto, pues bueno, tratas de cambiarlo, que no tenga tanto texto. Automatización de tareas administrativas, etcétera. Entonces, se puede ir moviendo todo esto para que quede lo mejor posible. Sin embargo, es impresionante todo esto que se puede hacer a partir de un cúmulo inmenso de sumas y multiplicaciones, ¿no? Y bueno, hay un montón de aplicaciones que se puede hacer. ChatGPT y estas herramientas pues se han vuelto imprescindibles, pero no debemos dejar que tomen el timón de la dirección, ¿no? Esa la debes tener tú y ser pues bastante responsable, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho su atención, creo que me extendí un poquito, pero gracias y estaré contento si puedo resolver algunas de sus dudas. Gracias por acompañarnos en esta conferencia, esperamos haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes para no perderse de nuestras próximas conferencias y noticias.